Hola, me llamo Eric Wilson y este es ya el tercer video en nuestra serie de videos sobre el capítulo 24 de Mateo. Imagínate por un momento sentado en el Monte de Olivos escuchando al Señor Jesús cuando pronunció las siguientes palabras: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Como judío en esa época, ¿qué hubieras entendido que Jesús quería decir con estas buenas nuevas? Toda la tierra habitada, todas las naciones, vendrá el fin. Muchos opinan que estas palabras aplican en el día moderno. ¿Pero por qué? Nosotros no le hicimos la pregunta y la respuesta no fue dirigida a nosotros. Entonces, ¿por qué pensar que tiene que aplicarse en nuestro día? Así opinan los testigos de Jehová. Y la razón es que leen en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, literalmente. Creen que hay dos fines y que a ellos se les encargó Jehová un trabajo histórico. La vida de miles de millones, literalmente todos en la tierra, depende de qué bien cumplen su misión. Porque al cumplirlo, llega el fin del mundo. Aún más, se les va a revelar de antemano cuándo termina, porque esperan proclamar un mensaje de juicio justo antes del fin. Dice la Atalaya de julio 15, 2015, página 16, párrafo 9, ya no será el momento de predicar las buenas nuevas del reino, pues estaremos al borde del fin. Mateo 24:14. De seguro, nuestro mensaje se convertirá en un mensaje de condena. Es muy posible que tengamos que decir a la gente que el fin del mundo de Satanás ha llegado. Noten que comienzan esta afirmación con las palabras de seguro. Pero ¿cómo podemos cifrar confianza en lo seguro de esta afirmación si no la apoyan con ninguna escritura? Y qué grandiosa afirmación es. La vida de miles de millones de personas depende de su reacción a la predicación de los testigos. Pero ¿es eso realmente lo que Jesús quiso comunicarnos? Los tres relatos de Mateo, Marcos y Lucas contienen varios elementos comunes, elementos importantes, como la advertencia contra los falsos profetas. A la vez, hay algunos elementos de menor importancia que se ausentan de uno o dos relatos. Por ejemplo, Lucas es el único que menciona el pisoteo de Jerusalén durante los tiempos señalados de los gentiles. Mateo y Marcos omiten este detalle. Si realmente el Señor se refirió a la muerte eterna de miles de millones, ¿por qué no lo mencionó Lucas en su relato? Marcos sí lo menciona, pero como de paso. También en todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas nuevas. Marcos 13:10. También es como si nuestro Señor nos estaba diciendo: a propósito, las buenas nuevas se van a predicarse antes de que sucedan las otras cosas. No parece que está hablando de una catástrofe mundial resultando en la muerte eterna de todos los habitantes de la tierra, todo dependiente en el acabo de la predicación. Ya se ve por qué los testigos se centran en el relato de Mateo e ignoran a Marcos y Lucas. Pero, ¿este versículo realmente significa lo que los testigos dicen? Miremos esa lista nuevamente. Será más fácil
hallar la respuesta si comenzamos desde el final y seguimos al revés. El cuarto elemento de la declaración de Jesús es, y entonces vendrá el fin. ¿A qué fin podría referirse? Tenga en cuenta que solo menciona un fin. La palabra está en el singular. Acaban de pedirle una señal para saber cuándo llegaría el fin de la ciudad con su templo. Naturalmente, supondrían que ese era el fin del que estaba hablando. Pero para que eso tuviera sentido, las buenas nuevas habrían de predicarse en toda la tierra habitada en aquel entonces y a todas las naciones. Y eso no sucedió en el primer siglo. O tal vez sí. Antes de saltar a conclusiones preconcebidas, veamos el tercer elemento de su declaración. ¿Qué quiso decir Jesús con a todas las naciones? ¿Pensaron los discípulos que él hablaba de la China o India, Australia, Argentina, el Canadá o México? Ridículo. La palabra que usa es ethnos, de donde obtenemos la palabra española étnico. La concordancia de Strong nos da definición: una raza, una nación, las naciones que no sean Israel. Uso: una raza, gente, nación, las naciones, mundo pagano, gentiles. De modo que cuando se usa en plural, se refiere a los gentiles, el mundo pagano, fuera del judaísmo. Así es como se usa la palabra comúnmente en las escrituras cristianas. Por ejemplo, en Mateo 10:5 leemos: a estos 12 Jesús los envió dándoles estas órdenes: no se vayan por el camino de las naciones y no entren en ciudad samaritana. Mateo 10:5. La traducción del Nuevo Mundo usa naciones aquí, pero en la mayoría de las otras versiones de la Biblia ponen gentiles. Para el judío del primer siglo, esas palabras en lo plural eran sinónimos. ¿Qué pasa con el segundo elemento de su declaración, toda la tierra habitada? La palabra en griego es ikomeni. La concordancia de Strong explica su uso como propiamente la tierra que está siendo habitada, la tierra en un estado de habitación, el mundo habitado, es decir, el mundo romano, porque todo lo que está fuera se consideraba sin importancia. Helps Word Studies lo explica de esta manera. 36:25 ikomeni significa literalmente la tierra habitada. Fue utilizada originalmente por los griegos para denotar la tierra habitada por ellos mismos, en contraste a los países bárbaros. Después, cuando los griegos quedaron sujetos a los romanos, todo el mundo romano. Aún más tarde, para todo el mundo habitado. Dada esta información, podríamos parafrasear las palabras de Jesús para leer: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en todo el mundo conocido, el Imperio Romano, a todos los gentiles, antes de que Jerusalén sea destruida. ¿Ocurrió así? En el 62 era común, solo 4 años antes del primer asedio de Jerusalén, y mientras estaba encarcelado en Roma, Pablo escribió a los colosenses acerca de la esperanza de esas buenas nuevas que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Colosenses 1:23. Para ese año los cristianos no habían llegado ni a la India, ni a la China, ni a los pueblos indígenas de las Américas. Sin embargo, las palabras de Pablo son verdaderas dentro del contexto del mundo romano entonces conocido. De modo que, ahí está, las buenas nuevas del reino de Cristo se predicaron en todo el mundo romano a todos los gentiles antes de que el sistema de cosas judío llegó a su fin. Qué simple fue eso, ¿no? Ahí tenemos una explicación directa e inequívoca de las palabras de Jesús que se ajusta
a todos los hechos de la historia. Podríamos terminar esta discusión aquí mismo y seguir adelante, excepto por el hecho de que, como ya hemos dicho, los testigos de Jehová piensan que ellos están cumpliendo con Mateo 24:14 hoy. Ellos creen que las palabras de Jesús se cumplieron en el primer siglo solo de manera menor, pero que hoy vemos su cumplimiento mayor. Los testigos se aferran a esta creencia como un ahogado se aferra a un salvavidas. No importa cuando ven hipocresía en los niveles más altos de la organización. No importa cuando se enteran del escándalo del abuso infantil. No importa cuando se enteran de la falsa doctrina enseñada por la organización. Esta creencia de que solo ellos están cumpliendo Mateo 24:14 anula todo lo demás. De hecho, ni siquiera importa que no estén cumpliendo la parte de Mateo 24:14 que habla de predicar a todas las naciones. Ellos saben que los testigos no están predicando en las naciones de Islam, ni están llegando realmente a los 1,000 millones de hindúes en la tierra, ni están haciendo algo apreciable en países como la China o el Tíbet. Sin embargo, simplemente pasarán por alto esos hechos. El caso es que solo ellos están predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Nadie más lo está predicando. Esa es su creencia. Si pudiéramos demostrar que este no es el caso, entonces este fundamento de creencia de los testigos se desploma. Para hacer eso tenemos que entender lo largo, lo ancho y lo alto de esta doctrina. Se originó en 1934. 3 años antes, Rutherford tomó el 25% de los grupos de estudiantes de la Biblia aún afiliados a la compañía impresora Watchtower Bible and Tract Society y los convirtió en una organización religiosa, dándoles el nombre Testigos de Jehová, y centralizó su control mediante trasladar el poder de nombrar ancianos a la sede. En las ediciones de la Atalaya de agosto 1 y 15 de 1934, introdujo un sistema de 2 clases que le permitió crear una división entre clérigos y laicos, como en las iglesias de la cristiandad. Hizo esto haciendo uso de representaciones antitípicas, pero no bíblicas, basadas en las ciudades de refugio de Israel, la relación entre el israelita Jehú y el gentil Jonadab, así como la separación del río Jordán cuando los sacerdotes cruzaron con el arca del pacto. Esto le permitió crear la clase Jonadab, también conocida como las otras ovejas. Como prueba, aquí hay un extracto de uno de los párrafos finales del estudio de 2 partes. Tenga en cuenta que la clase sacerdotal tiene la obligación de dirigir o leer la ley de instrucción a la gente. Por lo tanto, donde haya una compañía o congregación de testigos de Jehová, el líder de un estudio debe ser seleccionado de entre los ungidos, y de la misma manera los del comité de servicio deben ser escogidos de entre los ungidos. Jonadab estaba allí para aprender, no para enseñar. La organización oficial de Jehová en la tierra consiste de su resto ungido, y los Jonadabs, otras ovejas que caminan con los ungidos, deben ser enseñados, pero no deben ser líderes. Esto parece ser el arreglo de Dios y, por tanto, todos deben cumplir con gusto. Atalaya de 1934, agosto 15, página 250, párrafo 32. Sin embargo, esto creó un problema. Se creía que todos los no cristianos, así como los falsos cristianos que murieron antes del Armagedón, resucitarían como parte de la resurrección de los injustos.
Los injustos regresan aún en su estado pecaminoso. Solo pueden alcanzar la perfección, libre del pecado, al ser declarados justos por Dios al fin de los 1000 años. El problema que esto crea es que no hay diferencia entre un ateo impío y un celoso testigo de Jehová en cuanto a su estado resucitado. Ambos regresan como pecadores y ambos deben trabajar hacia la perfección al fin de los 1000 años, si quieren la vida eterna. Tal destino difícilmente motiva a un testigo a trabajar toda la vida en nombre de la organización. Entonces, ¿cómo los motivaría Rutherford? Primero los convenció de que el Armagedón estaba muy cerca. Después él promovió la idea de que solo los testigos de Jehová sobrevivirían al Armagedón y que los no sobrevivientes morirían para la eternidad sin esperanza de resucitarse. Esencialmente, esta doctrina de los testigos de Jehová es equivalente al del infierno de la cristiandad. Los testigos critican la doctrina del infierno como antitética al amor de Dios. Razonan que un Dios de amor no podría torturar a alguien por toda una eternidad simplemente porque se negó a adorarlo. No parece ser esto un castigo equivalente ni justo. Sin embargo, los testigos no ven la ironía de promover una creencia que haría que Dios destruyera eternamente a un individuo sin brindarle siquiera una leve posibilidad de redención. Después de todo, ¿qué posibilidades tiene la niña novia de 13 años en las culturas musulmana o hindú de conocer a Cristo? Para el caso, ¿qué posibilidades tiene algún musulmán o hindú de comprender realmente la esperanza cristiana? Sin embargo, los testigos se contentan con creer que estos serán asesinados por Dios sin esperanza de resurrección simplemente porque tuvieron la desgracia de haber nacido en la familia equivocada y en la cultura equivocada. Sin embargo, los testigos deben creer esto. Deben creer en la destrucción mundial de toda la vida humana, salvo aquellos que son testigos. De lo contrario, ¿para qué predican? Esto plantea la pregunta: ¿de eso se trata realmente las buenas nuevas? Según la organización, sí. Leyendo de la Atalaya, solo los testigos de Jehová, el resto ungido y la gran muchedumbre, como organización unida bajo la protección del organizador supremo, tienen la esperanza bíblica de sobrevivir al fin inminente de este sistema dominado por Satanás el diablo y encaminado a la destrucción. Atalaya del 89, septiembre 1, página 19, párrafo 7. También utiliza a Jesús para hablarnos, pues lo ha nombrado para dirigir a la congregación mediante el esclavo fiel y discreto. Debemos tomar en serio la guía de Jehová y ser obedientes. Solo así podremos vivir para siempre. Hebreos 5:9. Atalaya 2014, agosto 15, página 21, párrafo 2. Para cumplir con Mateo 24:14, las buenas nuevas deben ser predicadas en toda la tierra habitada a todas las naciones. Los testigos no están haciendo eso. Estimaciones conservadoras muestran que aproximadamente 3,000 millones de humanos nunca han escuchado su mensaje. Pero dejemos todo eso de lado por el momento. Supongamos que eso no sea un requisito. Eso todavía no importaría ni un ápice a menos que llegara a estas personas con las verdaderas buenas nuevas, las que Cristo y los apóstoles predicaron. Ven, si no han estado y no están predicando las buenas nuevas verdaderas, entonces, según el apóstol Pablo, les sucederá algo muy malo.
me maravilló de que tan pronto se les remueva de aquel que los llamó con la bondad inmerecida de Cristo y se les pasa a otra clase de buenas nuevas. Pero no son otras, solo que hay algunos que les están causando dificultades y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca del Cristo. Sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora, sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Gálatas 1, 6 al 9. Por supuesto, los testigos están seguros de que solo ellos están predicando las buenas nuevas correctas y verdaderas. Considere esto de un artículo de estudio de la Atalaya reciente. Entonces, ¿quiénes están predicando hoy las buenas nuevas del reino? Con absoluta confianza podemos afirmar los testigos de Jehová. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque predicamos el mensaje correcto, las buenas nuevas del reino. Atalaya de 2016, mayo, página 12, párrafo 17. ¿Qué han hecho los testigos de Jehová? Ellos son los únicos que proclaman que Jesús reina desde 1914. El mismo Atalaya, página 11, párrafo 12. Espere, ya hemos demostrado que la enseñanza de 1914 es falsa. Les pongo un enlace aquí a los videos que lo demuestran claramente de las Escrituras. Por eso, solo podemos demostrar que están predicando buenas nuevas falsas. ¿Es eso la única falla en la predicación de las buenas nuevas de los testigos de Jehová? No. Comencemos con el Armagedón. Todo su enfoque está en el Armagedón. Creen que Jesús vendrá y juzgará a toda la humanidad en ese momento y condenará a todos los que no sean testigos de Jehová a la muerte eterna. La palabra Armagedón solo aparece una vez en la Biblia, solo una vez. Según fuentes históricos confiables, la palabra fue revelada a los cristianos hacia fines del primer siglo, mucho después de los eventos registrados en el libro de los Hechos. Si lees el libro de los Hechos, no encontrarás ninguna referencia al Armagedón. El mensaje que los cristianos del primer siglo predicaron en todo el mundo conocido fue uno de salvación, sí, pero no de una catástrofe que abarcara todo el globo terráqueo. De hecho, cuando examinas el único lugar donde aparece la palabra en la Biblia, no dice nada acerca de que toda la vida sería destruida eternamente, ni dice que este será el día de juicio para todo ser humano. De hecho, incluso los testigos aceptan que el día del juicio es el reinado de 1000 años. Entonces, ¿por qué hicieron del Armagedón un día de juicio para los individuos? Leamos la Biblia y veamos qué tiene para decir. Son de hecho expresiones inspiradas por demonios y ejecutan señales y salen a los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos a la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Revelación 16, 14 y 16. Notarás que no todos los hombres, mujeres y niños son llevados a la guerra, sino los reyes o gobernantes de la tierra. Esto coincide con la profecía encontrada en el libro de Daniel. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá
hasta tiempos indefinidos. Daniel 2:44. Como cualquier conquistador, el propósito de Jesús no será destruir todas las vidas de su nuevo territorio, sino más bien aniquilar cualquier oposición a su gobierno, ya sea política, religiosa o institucional. Por supuesto, cualquiera que luche contra él, hasta los más humildes de la humanidad, obtendrá lo que se merece. Todo lo que podemos decir es que no hay nada en las Escrituras que indica que cada hombre, mujer y niño en la tierra serán destruidos eternamente. De hecho, a los muertos de la guerra no se les niega explícitamente la esperanza de una resurrección. Si están resucitados o no es algo que no podemos decir con certeza. Ciertamente hay evidencia de que aquellos a quienes Jesús predicó directamente, así como a las personas inicuas de Sodoma y Gomorra, regresarán en la resurrección. Ve a Mateo 11, del 20 al 24. Eso nos da esperanza, mas, sin embargo, no deberíamos hacer ninguna declaración categórica al respecto. Eso sería emitir un juicio, y eso no nos corresponde. Bueno, los testigos están equivocados en cuanto al establecimiento del reino en 1914, así como sobre la naturaleza del Armagedón. ¿Son esos los únicos dos elementos en su predicación de las buenas nuevas que son falsas? Tristemente no. Hay algo mucho peor que considerar. Juan 1:12 nos dice que todos los que ejercen fe en el nombre de Jesús obtienen autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Romanos 8:14 y 15 nos dice que todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, y han recibido el Espíritu de adopción. Esta adopción convierte a los cristianos en herederos de Dios, que pueden heredar de su Padre lo que Él tiene, la vida eterna. 1 de Timoteo 2:4 al 6 nos dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, un rescate para todos. En ninguna parte se hace referencia a los cristianos como amigos de Dios, sino solo como sus hijos. Las buenas nuevas que Jesús predicó y que se difundió por el mundo conocido en ese entonces fue el mensaje de que todos los que creen en Cristo pueden convertirse en hijos adoptivos de Dios y compartir con Cristo en el reino de los cielos. No hubo grupo secundario. En ninguna parte de la Biblia se encuentran indicios de buenas nuevas diferentes que les digan a las personas que serán declarados justos como amigos de Dios, pero no hijos, y que resucitarán aún en un estado pecaminoso, a pesar de ser declarados justos. En ninguna parte se menciona que un grupo de cristianos no se incluiría en el nuevo pacto, que no tendría a Jesús como su mediador, que no tendría la esperanza de la vida eterna inmediatamente al ser resucitados. No hay nada que dirige a la mayoría de cristianos a rehusar participar de los emblemas que representan la sangre y la carne salvavidas de nuestro Señor Jesús. Si al escuchar esto reacciones preguntando, ¿estás diciendo que todos vamos al cielo? ¿O estás diciendo que no hay esperanza terrenal? No digo nada por el estilo. Lo que digo es que la premisa completa de las buenas nuevas que predican los testigos de Jehová es errónea desde cero. Sí, hay dos resurrecciones. Pablo habló de la resurrección de los justos e injustos. Está claro que los injustos no pueden heredar el reino de los cielos. Pero no hay dos grupos de justos, ni dos recompensas en este sistema de cosas para los cristianos. Este es un tema muy complejo y espero tratarlo en gran detalle en una serie de videos.
pero solo para calmar la preocupación que muchos podrían sentir, veámoslo muy brevemente. Tenemos a millones de personas a lo largo de la historia que han vivido en algunas de las condiciones más horrendas imaginables. Han sufrido traumas que la mayoría de nosotros ni podemos imaginar. Incluso hoy, miles de millones viven en la pobreza extrema o sufren enfermedades, opresión política o esclavitud de diversas formas. ¿Cómo puede cualquiera de estas personas tener una oportunidad razonable y adecuada de conocer a Dios? ¿Cómo pueden esperar reconciliarse en la familia de Dios? El campo de juego, por decirlo así, tiene que ser nivelado. Todos tienen que tener la misma oportunidad, una oportunidad justa. Entran los hijos de Dios, un pequeño grupo, probado al máximo como lo fue Jesús mismo, y luego se les otorga la autoridad y el poder no solo para gobernar la tierra y garantizar la justicia, sino también para actuar como sacerdotes, para ministrar a las necesidades personales de todos con el fin de la reconciliación con Dios. Las buenas nuevas no tienen que ver con salvar a todos los hombres, mujeres y niños de una muerte ardiente en el Armagedón. Las buenas nuevas tienen que ver con encontrar a aquellos que aceptarán la oferta de convertirse en hijos adoptivos de Dios y que estén dispuestos a servir en esa capacidad. Una vez que su número está completo, Dios puede traer el fin. Los testigos creen que solo cuando termine la predicación traerá a Dios el fin. Pero Mateo 24:14 se cumplió en el primer siglo. No tiene cumplimiento hoy. Dios traerá el fin cuando el número de los escogidos, los hijos de Dios, está completo. El ángel reveló esto a Juan. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Y clamaban con voz fuerte y decían: ¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca, y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos, que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. Revelación 6, del 9 al 11. El fin del gobierno humano llega solo cuando se llena el número completo de los hermanos de Jesús. Déjame repetir eso. Solo cuando se llena el número total de los hermanos de Jesús llega el fin del gobierno humano. El Armagedón llega cuando todos los hijos ungidos de Dios están sellados. Y así, ahora llegamos a la verdadera tragedia que ha resultado de la predicación de las llamadas buenas nuevas predicadas por los testigos de Jehová. Durante los últimos 80 años, los testigos de Jehová han dedicado miles de millones de horas en un esfuerzo impensado para retrasar el fin. Van de puerta en puerta para ser discípulos, enseñándoles a rechazar la oferta de entrar en el reino como hijos de Dios. Hasta les enseña a rechazar los dos símbolos de su salvación, el pan y el vino. Escuchamos a Jesús. Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan 6:53. De esta manera, bloquean la entrada al reino de los cielos, igual como lo hicieron los líderes religiosos del día de Jesús. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los que están entrando. Mateo 23:13.
Las buenas nuevas que predican los testigos son en realidad anti-buenas nuevas. Son diametralmente opuesto al mensaje que predicaron los cristianos del primer siglo. Funciona en contra del propósito de Dios. Si el fin llega solo cuando se alcanza el número completo de los hermanos de Cristo, entonces los esfuerzos de los testigos de Jehová para convertir a millones a la creencia de que no están siendo llamados a ser hijos de Dios, tienen la intención de frustrar ese esfuerzo. Esto lo comenzó J.F. Rutherford en un momento en que afirmó que el Espíritu Santo ya no dirigía la obra, sino que los ángeles estaban comunicando mensajes de Dios. ¿Qué ángel no quiere que la descendencia de la mujer llegue al poder? Ahora podemos entender por qué Pablo habló tan enérgicamente sobre esto a las Gálatas. Leamos eso de nuevo, pero esta vez de la New Living Translation. Me sorprende que se alejen tan pronto de Dios, que les llamó a sí mismo a través de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo una forma diferente, que pretende ser las buenas nuevas, pero no son las buenas nuevas en absoluto. Están siendo engañados por aquellos que deliberadamente tuercen la verdad acerca de Cristo. Dejen que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, incluido nosotros o incluso un ángel del cielo, que predica un tipo diferente de buenas nuevas que la que les predicamos. Vuelvo a decir lo que hemos dicho antes. Si alguien predica cualquier otras buenas nuevas que no sea la que ustedes recibieron, que esa persona sea maldecida. Gálatas 1, 6 al 9. Mateo 24:14 no tiene cumplimiento moderno. Se cumplió en el primer siglo. Aplicarlo a los tiempos modernos ha resultado en que millones de personas, sin saberlo, trabajen en contra de los intereses de Dios y la descendencia prometida. La advertencia y condena de Pablo resuena, tanto ahora como lo hizo en el primer siglo. Solo puedo esperar que todos mis antiguos hermanos y hermanas dentro de la comunidad de los testigos de Jehová presten atención en oración a cómo esta advertencia los afecta individualmente. Continuaremos nuestra discusión sobre Mateo 24 en nuestro próximo video, analizando desde el versículo 15 en adelante. Gracias por escuchar y por su apoyo.